En los días pasados tenía un asunto que se lo preguntaba yo al Señor acerca de qué hacer. Era un asunto importante. Y le decía, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? No obtuve ninguna respuesta. Pero ayer, yo creo que fue ayer, no, antes de ayer, hay una oración en la misa que el sacerdote la dice en voz baja. Es una oración muy antigua que está justo antes de que el sacerdote levante la forma y diga, este es el Cordero de Dios. Y allí había una línea que en ese momento me impactó porque allí vi la respuesta a mi pregunta. Y creo que puede ser la respuesta a la pregunta, a muchas preguntas que vosotros os hagáis en muchos momentos de la vida. La voy a decir como la recuerdo, después la traduzco. Cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundum vivificasti. El sacerdote, antes de tomarlo en sus manos y decir, este es el Cordero de Dios, dice una serie de cosas antes y después, cooperando el Espíritu Santo, por tu muerte vivificaste el mundo. ¿Cómo vivificó el mundo Jesús? Por su muerte. Y esto, aunque hay dos oraciones, y el sacerdote puede escoger una de las dos antes de ese momento de la misa, pero todos los días está allí esta oración. Por tu muerte vivificaste al mundo. Y esa frase iluminó toda la cuestión. El bien que hagamos, nuestro trabajo, proyectos, ilusiones, todo eso está muy bien, no es malo. Pero Jesús vivificó al mundo por su cruz. Todas las cosas que hizo previas en el taller de José, enseñando a las gentes, eran preparación al momento vivificador. ¿Y por qué os he dicho eso? Porque hoy hemos leído este pasaje de Colosenses 1:24. San Pablo les dice, hermanos, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros, llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido desde siglos y generaciones. Voy a detenerme aquí. La primera parte es la que iba directamente a lo que he dicho al principio de este sermón. Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Dios ha querido insertarnos en la redención. Ha querido injertarnos también en su pasión, en su cruz, en su vía crucis, en su oración en el huerto de los olivos. Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Cada uno de nosotros puede hacer un poco de cireneo. Puede estar como los apóstoles en el huerto de los olivos, acompañándole, velando. Puede estar
no voy a decir que crucificado como uno de los ladrones, pero al menos algunos sí, algunos materialmente mártires han sido literalmente crucificados. Y aunque había una distancia de espacio, por ejemplo, los que crucificaron, si no recuerdo mal, en Corea, los mártires coreanos, Corea está muy lejos del Monte Calvario en Israel, en el espacio y en el tiempo. Había, me parece que fue en el siglo XVII o XVIII creo, pues había una distancia del espacio y del tiempo, pero realmente ellos estaban como si hubieran sido crucificados en el Calvario al lado de Jesús. Morían con Jesús, por Jesús y en Jesús, porque estarían hablando con Él, diciéndole cosas, pidiéndole, alabándole. Consta que lo hicieron. Estaban metidos en el Espíritu de Jesús, aunque su cuerpo estuviera a la derecha del Padre. Algunos sí que han estado crucificados al lado, aunque estuvieran lejos en el espacio y en el tiempo. Otros han sufrido otros aspectos de la pasión. Alguno puede haber quedado intacto en el cuerpo, pero no así en el espíritu, sufriendo terribles sequedades, tentaciones, etc. Pero aquí se fija en la carne, completo, en mi carne. Esto es un modo también de ver la enfermedad. Pero en la carne, en el espíritu, algunos incluso en su mente. Hay personas para las que el Calvario es su mente, la pasión la tienen en la mente, están sanos de cuerpo, no son tentados por el demonio más allá de lo normal, pero su Calvario es la mente. Todo tipo de enfermedades, patologías, laberintos en los que se puede uno perder. Entonces, este pasaje creo que responde a muchas preguntas. Lo que he dicho en la oración, cooperando el Espíritu Santo, por tu muerte vivificaste al mundo, dice el misal. Y el sacerdote lo debe no leer, recitar en voz bajita. Y aquí está la respuesta. Siempre pensamos lo que yo haga, lo que yo haga, lo que yo haga. Y a veces nos puede entrar a sacerdotes, a laicos, ahora si yo hubiera hecho esto, si hubiera seguido otro camino, si hubiera... La labor está bien, la oración también está bien, pero la cruz vivifica al mundo. La cruz. Es verdad que la oración lleva a saber cómo hay que vivir esa cruz. Lleva a estar en la cruz no solo con el cuerpo, sino con el espíritu. También hay gente que sufre en el cuerpo e incluso es atea. La oración ayuda a eso. El trabajo forma parte de los frutos de la oración. Hacerlo bien, hacerlo perfecto, hacerlo con amor. Pero todo eso culmina en la cruz. En la cruz. A nadie le gusta sufrir, pero cada uno de nosotros sufriremos en la medida que Dios nos dé a beber de su cáliz, teniendo en cuenta una cosa, la mayor parte de los sufrimientos que tienen los seres humanos son de nuestra cosecha. La mayor parte de los sufrimientos son resultado de la tensión que existe entre realidad y expectativas, entre ilusiones y realidad, entre
la realidad y cómo la vemos con nuestra mente a veces torcida, con juicios temerarios, pensando mal. Hay una frase de San Juan de la Cruz que me impactó mucho cuando la leí en el seminario. ¿De qué te quejas y por qué sufres? Si los santos se gozaban en aquello que para ti es causa de tristeza. Él se imaginaba pues a un santo diciendo, soy humillado, Señor, dame humillación. Señor, me duele esta enfermedad. Gracias, Señor, por participar un poco de la cruz. Claro, si uno lo toma así, buena parte del sufrimiento desaparece. Y al revés, el pagano, incluso donde de verdad no hay sufrimiento, él se lo crea. Él se lo crea. Esto debemos pensarlo. Los santos se gozaban justo de aquello que a mí me produce dolor y tristeza y frustración y no me escuchas. Por eso, entendiendo todo esto que he dicho, la frase de San Pablo, el ser insertados en la pasión. Pero ojo, que a veces uno se cree muy mártir y uno es el culpable, os lo he dicho muchas veces. ¿Cuántas veces en una familia el que se queja del marido, de los hijos, de los suegros, el sacerdote no sabe en el confesionario, pero si supiera le diría a veces, pero si tú eres el culpable, si tú eres la persona insoportable, si tú eres la cruz de esa familia. No es que no te entiendan, no es que no te ayuden, no es que... Es como el caso de Hitler, que incluso cuando todos los judíos estaban en los campos de concentración y él ya estaba en los últimos meses de la guerra, seguía echándoles la culpa de todo a los que eran sus víctimas. Pues lo mismo pasa a nivel distinto, claro, en las familias, pero puede pasar en cualquier ámbito de la sociedad y de la Iglesia. La persona que se mortifica, la persona que ofrece sacrificios, es más difícil que su mente esté deformada y no vea la verdad. Aunque no es imposible que una persona sea mortificada, ayune, haga sacrificios y haga sufrir a los de alrededor. También ha habido casos, también. Es una frase que existe en España que no es verdadera en la mayor parte de los casos, pero en algunos sí, que dicen, bueno, para aguantar a este santo se necesita otro santo. Pues es verdad, ocurre pocas veces, pero yo he sido testigo de eso. Como me acuerdo de uno que no había cosa que le gustara más en la vida que ir a retiros espirituales y a monasterios y tal. Al año iba todo lo que podía, pero todos los que estábamos alrededor pensábamos, ¿y cuándo se decidirá a poner en práctica todos esos buenos propósitos? Porque no veíamos nunca el más leve cambio, nunca. Era exigente, era... Así que, de verdad, creo que esta frase es muy compleja. Completo en mi carne lo que falta, los padecimientos de Cristo. Sí, pero hay que ver si además de hacer eso también hacemos sufrir. Si en realidad esos padecimientos los crea mi mente, porque en realidad es que no me adapto a la realidad y lo que me hace sufrir es una realidad que es buena, que es don de Dios. Los padecimientos pueden ser de la mente, del cuerpo, del espíritu o los tres a la vez. Por lo tanto, es un versículo muy profundo, muy profundo. Y aquí se ve, solo en este versículo, hay muchos, que el protestantismo es falso. Esa amalgama de versículos que
forjó Lutero, y Calvino y otros heresiarcas, no se compadece con estas palabras de San Pablo, porque si al final el cielo va a ser igual para todos, como sostenían ellos, todos ellos sostenían que en el cielo era igual para todos, pues entonces prefiero pasarlo bien en el cielo, pero no sufrir en la tierra. Es lógico. Prefiero pasarlo bien en los dos lugares, no mal ahora y después bien. Solo este versículo anula de un plumazo la amalgama que después la han seguido muchos otros grupos, y que son gente buena, y que son gente que lee la Biblia y que la sigue con buen corazón, pero que tienen allí un esquema que en el fondo es heredero de esa construcción que hizo Lutero como le apeteció. Hay este versículo y otros muchos que no encajan. Si este versículo no fuera verdadero, no hay ninguna necesidad de monasterios ni conventos. Pásalo lo mejor posible en la tierra y después goza en el cielo como todos. Pero si uno se inserta voluntariamente más en la cruz de Cristo, también la gloria será distinta, claro que sí. Alrededor del trono del Cordero lo que estaban eran los 24 ancianos del Apocalipsis. Y entre todos los que aparecen allí salvos, pues hay distinciones. Por ejemplo, los 144.000 que llegan con palmas del martirio y que no se han manchado con mujeres. Hay distinciones en esa Jerusalén celeste. Porque aquí en la tierra también hay diferentes niveles de inserción en la cruz de Cristo. ¿Cómo va a ser igual a Jesús que le acompañes en el huerto de los olivos o que no? Le hubiera gustado tanto a Jesús que cuando él iba hacia el Calvario, pues los 11 apóstoles se hubieran abierto paso y se hubieran puesto a su lado, flanqueándolo. Probablemente los soldados, cuando hubieran dicho Evasus, pues no hubieran dicho nada, o les hubieran dicho poneos detrás con la familia, o no os dejamos, pero bueno, seguidle, no os lo podemos impedir, él es el condenado, vosotros no. ¿Cuánto le hubiera gustado? El seguimiento de Jesús en la gloria es muy fácil. El seguimiento de Jesús, camino de la cruz, allí es donde se ve la amistad, la fidelidad. A uno no le apetece hacer algo y dice, pues no, Señor, por ti lo hago. Pues eso tendrá su premio. Ni un vaso de agua que se le dé a alguien dejará de tener premio. Cuanto más beber del cáliz del que les habló a Santiago y a Juan, cuánto más. Que todos nosotros, cuando alguien nos diga, eso da lo mismo, si a Dios lo que le importa es el amor, no es verdad, no es verdad. Jesús habla de muchas más cosas. El que quiera seguirme, que tome su cruz. No es verdad que a Dios le den lo mismo todas las cosas y que no es así ni siquiera entre los hombres, ni siquiera en la tierra. Por lo tanto, ¿cómo va a ser así en el lugar de la justicia? Que todos nosotros tengamos la seguridad de que cada uno de los sacrificios, mortificaciones, penitencias, tendrán su contabilidad en el más allá.